Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tu presencia, Señor, esta ofrenda, Padre, de mis hermanos, Señor, que han venido al altar, Señor, a tus pies, Padre, a poner una parte de su esfuerzo, con toda la fe, Señor, de que tú los vas a bendecir, que tú los vas a prosperar, que tú le vas a dar salud, así como prospera su alma, Señor. En la medida en que nosotros podemos dar pasos de fe, tú, Señor, nos vas guardando, Señor, y nos vas dando para que no falte el alimento en nuestra casa, para que no tengamos necesidad, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Y damos gracias, Padre, porque vas prosperando nuestra alma, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Vamos a estudiar, vamos a hablar un poco de neumatología. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Neumatología es dentro de la teología cristiana lo que tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo. Existe la teología, que es el estudio de Dios. Existe la cristología, que es el estudio de Cristo específicamente. Esto es utilizando la teología sistemática, una manera de poder estudiar sistemáticamente a cada uno estudiando lo que se refiere a Dios, así como también existe la teología bíblica, que es estudiar los hechos que tienen que ver tanto con con cada uno de los eventos que tienen que ver con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo a través de la Biblia. Como veníamos comentando antes, como les venía diciendo, uno de los problemas que nosotros tenemos es que estamos empezando a reconocer al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas y dentro de nuestra iglesia. Estamos como en una dispensación muy especial acerca del Espíritu Santo en nuestra vida. No creo que sea la primera vez. El Espíritu Santo tiene momentos en que así como en un momento dado tuvo que venir el Señor Jesús y entregar su vida en sacrificio y hacer un pacto con el hombre para nuestra salvación, así hay momentos en que hay manifestaciones del Espíritu Santo en la tierra, en lugares y eventos donde hay un despertar por conocer al Señor, ansias por querer conocerlo y estar con Él y sentir en nuestro corazón el peso del pecado. Y estamos a las puertas, estamos en un momento muy especial, estamos en un momento en que el Espíritu Santo va a descender sobre Venezuela. Hermano, además de que vamos a tener su visitación, la vamos a tener porque este va a ser el último avivamiento que va a haber sobre la tierra. Las señales son muchas, lo vemos todos los días, vemos guerras y rumores de guerra. Volvemos otra vez a escuchar de amenazas de guerras nucleares que teníamos tiempo que no las escuchábamos, y ya son parte como de las amenazas que se hacen en estos momentos en el mundo. Vemos cómo podrán darle la justificación que sea, pero una guerra no tiene ningún tipo de justificación. No tiene justificación que yo invada a otro país.
no tiene justificación que ese país no pueda llegar a acuerdos para poder evitar las muertes que conllevan una guerra. Y hablamos como de que podemos utilizar bombas nucleares, miles de personas muertas, hablar como si estuviéramos hablando de cualquier tema. La guerra es una realidad. El que estemos acá en este instante y podamos sentir que hubo una bomba que explotó en Europa o explotó en Estados Unidos o nos explotó a nosotros acá, eso es una realidad. Y lo dice la palabra, cada vez el mundo se pondrá peor. La homosexualidad, el aborto, los niños siendo partícipes de eso. En estos días veía un video de un niño en una estación de tren con un adulto besándose. Billy Graham era el que decía, si nosotros hoy no tuviéramos, si Jesús, o sea, lo que sucede acá en el mundo y lo que sucedió en Babilonia, en Sodoma, en Gomorra, es lo mismo. El Señor pudiera, solo nos sostiene su misericordia. Y no nos queda otro camino que voltear nuestra vida, nuestra vista al Espíritu Santo. No hay otra razón para vivir. No tiene sentido otra cosa que esa. Y cuando nosotros estamos estudiando al Espíritu Santo, nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es eso? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que los reyes y los sacerdotes no eran que se coronaban, eran ungidos para que el Espíritu Santo estuviera sobre ellos. Lo fue Saúl, lo fue David y lo fueron los sacerdotes. Cuando los sacerdotes eran nombrados como sacerdotes, inmediatamente eran ungidos como sacerdotes. Modernamente, el hombre decide tomar dentro de su maldad el papel de Dios y corona a los reyes o nombra presidentes, cuando nosotros debiéramos estar ungiendo a nuestros presidentes, debiéramos estar ungiendo a nuestros pastores, deberíamos estar ungiendo a todas nuestras autoridades, pero decidimos hacerlo de otra manera y tomar el lugar que le corresponde a Dios en todo lo que nosotros hacemos. El mismo Jesús tuvo que ser ungido antes de su ministerio. Él tuvo que ir al desierto, tener esa conversación con el Espíritu Santo y además enfrentarse a la tentación que representaba a lo que iba a enfrentarse después. Él tuvo una vida como cualquiera de nosotros durante 30 años acá en la tierra. Estuvo siendo carpintero, estuvo haciendo su oficio como cualquiera de nosotros. Pero llegado el momento, tuvo que ser tomado, llevado al desierto y confrontado y ser ungido por el Espíritu Santo. Y una vez que él fue ungido por el Espíritu Santo, comenzaron 3 años de milagros, de predicaciones y de una presencia en la tierra completamente diferente a lo que habían sido sus 30 años anteriores. Él fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando él comienza su ministerio, comienza reconociendo su unción. Ninguno de nosotros debiera dar un paso más sin pedir al Señor con tu Espíritu Santo. Jesús, una vez que fue ungido en el desierto, nos cuenta el evangelista Lucas que él llegó a la sinagoga
donde él tenía que predicar, y él, como rabino, como maestro de la palabra, tomó el rollo que correspondía a ese día. En las sinagogas, el rabino tienen unos rituales muy precisos, y correspondía a ese día tomar el libro donde estaba la profecía que describía al Mesías que iba a venir. Y Jesús, tomando ese rollo, él comienza a leer la profecía, pero reconociendo que esa profecía era para él, para el Mesías escogido por Dios. Él comienza a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Pero ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y esa era su misión. Y es la misión que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Para eso es la unción. La unción no es para que vivamos con ella, y no tiene un uso específico. Dar buenas nuevas a los pobres, predicar su palabra. Somos enviados a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están sufriendo, a los que tienen problemas. Dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Para hacer milagros. Para eso el Señor nos prepara nuestro corazón para que podamos recibir su unción. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con Dios. Cada uno de nosotros somos equipados por el Espíritu Santo para que podamos realizar su obra. Si nosotros fuéramos a pensar en nuestras propias debilidades, no pudiéramos hacerlo. Si fuéramos a pensar en nuestro propio desconocimiento que pudiéramos tener de la palabra de Dios, no pudiéramos hacerlo. Pero por eso el Señor nos equipa con su Espíritu Santo, para que nosotros podamos estar preparados para toda buena obra, para que nosotros podamos predicar su palabra, para que nosotros podamos sanar enfermos, para que nosotros podamos en su nombre poder hacer la obra que Él necesita que hagamos en la tierra. Hablamos con Jesús y yo antes de comenzar el servicio. El Señor necesita marionetas. El Señor necesita tomar los hilos de nuestra vida. El Señor necesita que nos rindamos a Él para que nosotros podamos hacer no nuestros propios intereses, sino sus intereses. Cualquier cosa que uno pueda desear en esta vida son las añadiduras. Pero tenemos un propósito para nuestra vida, y ese propósito es ser su marioneta, hacer su obra. Nosotros vemos cómo el apóstol Pablo quería ir: me voy a Macedonia y voy a ir a este lugar. No, vale, vete por aquí, le decía el Espíritu Santo. Y cuando él estaba atento a la voz del Espíritu Santo, le iba bien. Porque si no, podía pasar como Jonás, que Jonás pensaba, cuando el Señor le decía: vete por este lugar, quiero que vayas a Nínive, quiero que prediques allá. Pero Señor, si esos tipos son unos bravos, esos tipos son unos desalmados, son unos asesinos, cuando yo llegue allá me van a matar. Es que no eres tú
soy yo con mi espíritu que te va a llevar. Pero yo no voy a ir a ese lugar, yo voy a tomar otro barco y me voy a ir a un camino diferente. Y el Señor lo llevaba a donde tenía que ir. Cuando a nosotros nos va mal, es porque no estamos cumpliendo la voluntad del Señor para nuestra vida. Porque el Señor tiene planes para nosotros. Tiene planes de salud, de prosperidad, de todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero cumple con tu cometido. Cumple con mi voluntad. Sé mi marioneta. Ve a donde yo quiero que vaya. Ve y cumple tu propósito en la vida y te va a ir bien. Porque si no, hasta un pez nos va a tragar y vamos a llegar al mismo sitio, pero tragados, escupidos por un pescado, y vamos a tener que sufrir para poder llegar a cumplir el propósito que está escrito en nuestra vida, que es cumplir la voluntad de Dios. No hay escapatoria. Nosotros podemos decidir cómo hacer ese tránsito, por las buenas o por las malas, pero el Señor lo va a lograr, porque el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, el Señor dice: ok, ahora entrégame tu vida. Cuando decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, implica todo, entregar nuestra vida, entregar nuestra mente, entregarlo todo para Él. Y así Él nos va a bendecir. ¿Hay riesgos en esto? Claro que no lo hay. Ahora, ¿tú puedes creer en esto o no? Podemos ser Jonás o podemos creer en que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Era muy curioso, en este congreso que nosotros estuvimos el día viernes y el día sábado, daba hasta risa, pero el asunto no era para reír. Los pastores llegan acá a Venezuela a las 9 de la mañana. A las 5 comenzaba el congreso. Y a las 4 llega desde Maiquetía el pastor de la iglesia de esta gente en Venezuela. Y por supuesto, yo me imagino que una cosa fue lo que sucedió en público y no me imagino lo que sucedería en privado. Pero le tuvieron que decir: hey, ¿por qué abandonaste la obra que te encomendamos? ¿Por qué no estás haciendo lo que el Señor quiere que haga? El Señor estaba en Miami, había escapado de Venezuela porque supuestamente lo habían amenazado. Y estos pastores le decían a él: hey, vale, no puede ser, ocúpate de lo que es importante para tu vida. Ocúpate. Y con todo respeto y con todo amor lo corrigieron en ese momento. Delante de 3,000, 4,000 personas, pues, o sea, nadie se enteró. Pero nos damos cuenta de que hay dos maneras de poder hacer las cosas, o por las buenas o por las malas. Ahora, eso no es solo a este Señor. Nos cuenta la palabra que en el libro de Mateo nos habla de lo que sucedió en la tierra cuando el mismo Jesús llegó a Jerusalén. Llegó a predicar en Jerusalén y nos dice Mateo, en el capítulo 13, verso 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos.
De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? ¡Wow! Hacía milagros también allá en esa... O bueno, habían escuchado que Jesús los hacía. Pero ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No los conocemos? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Por cierto, para los que dicen que no tenía hermanos. ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muchas veces nosotros podemos caer en la incredulidad. Nosotros podemos creer que hay un Espíritu Santo de Dios que está con nosotros y vive en nuestro corazón y nos da señales de que está con nosotros. En el día de ayer, en la mañana, fue algo grandioso ver a 3.500 personas, como el día de Pentecostés, unánimemente juntos, orando en lenguas. Orando en lenguas que supuestamente no existen. Eso fue antes, pero ahorita no. Pero 3.500 personas estaban orando en lengua. Aquel estadio rugía con estas 3.500 personas orando en lengua, invocando al Señor, orando, pidiendo su presencia, que estuviera con nosotros ahí, como el día de Pentecostés. Ahí estaba el Señor y nos unía y quería estar con nosotros. Era su presencia, su presencia. Pero ¿saben qué? Su presencia está aquí. Su presencia está con nosotros aquí hoy. Su presencia está aquí hoy. El Espíritu Santo está sobre ti porque te ha ungido para ir a predicar su palabra, para dar buenas nuevas a los enfermos, para sanarlos, para hacer milagros. El Espíritu Santo está sobre ti hoy, en este momento, aquí, ahora. Aquí está su presencia. Su presencia está aquí hoy. Alaba al Señor. Abre tu boca y alábale, Señor. Aquí estoy, Señor. Quiero entregar mi espíritu para ti, Señor. Mi vida te pertenece, Padre. Mi vida es tuya, Señor. Quiero ser tu marioneta, quiero estar en tus manos, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero predicar tu palabra, quiero que mis hermanos te conozcan, quiero que mi familia te conozca, quiero que el mundo sepa quién eres tú, Señor. Bendícenos, Padre, bendícenos, Señor, bendícenos, Señor, bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Alabado sea, Padre. Alabado sea. Oh, Señor, oh, anda la barca, oh, la saya, oh, la canta,
sí, alabanza. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Alabado sea, Padre. Alabado sea, Señor. Oh, te alabamos, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Que no sea tu propia incredulidad que te impida ser llena de su Espíritu. Jesús llega a Nazaret y no puede hacer milagros por la incredulidad de las personas de Nazaret. Pero en Galilea hubo 5,000 que lo seguían de noche y de día y estaban en el monte siguiéndolo. Y después 7,000 en Galilea lo seguían porque no tenían incredulidad, creían en él. Incluso sus amigos, cuando llega a la casa de Lázaro, le dicen: Señor, pero viniste tarde. Lázaro tiene 3 días de muerto. Ya no hay nada que hacer, ya huele mal. Pero él le dice a Marta, la hermana de Lázaro, le dice: quita esta piedra de acá, quita esta piedra. Y le dice el Señor: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. La incredulidad nos mata nuestro espíritu, mata la posibilidad de que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. El apóstol Pablo en Éfeso, cuando le pregunta a los discípulos que estaban reunidos allá en la iglesia en Éfeso, le pregunta: ¿y recibisteis al Espíritu Santo cuando creyeron? Porque todos aquí creemos, ¿verdad? Todos estamos acá porque creemos en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Creemos por fe que somos salvos por eso, por ese sacrificio de la cruz. Y todos los que estaban allá en Pablo reunidos con él creían en Jesús, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Ellos le contestaron cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos ni siquiera hemos oído. ¿Hay Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Pues sí, hermanos: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo les confieso que yo en mi vida, yo a veces decía: ¿por qué voy a orar al Hijo? Voy a orar al Padre. Yo no entendía que eran 3 personas. Primero entendí que había un Dios, Padre. Había un Hijo que fue el que se sacrificó por nosotros, quien estuvo aquí en la tierra. Pero había un Espíritu Santo que tampoco lo había entendido, hasta que entendí que el Espíritu Santo mora en mi vida. Y es el que me trae acá, es el que me puede hacer predicar su palabra, y es el que me puede dar el poder para sanar. Es el que me empodera para poder hacer la obra que tengo que hacer para el Señor. No es con mi esfuerzo. Somos aquí una pequeña congregación hoy, pero a mí me gusta mucho escuchar a estos pastores que vinieron de Colombia ayer, porque ellos también pasaron por lo que nosotros estamos pasando. Ayer hubo un momento dado en que
El predicador dice: sé que eres pastor, sé que eres mujer, que estás aquí acompañando al pastor. Sé que has orado, sé que estás aquí porque dices: ¿qué pasa? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué seguimos acá? El Señor le dijo en ese momento: lo vas a ver, lo vas a ver. Y la pastora Herminia en ese momento cayó. Uno sabe cuando Dios te está hablando, y yo sabía que le estaba hablando a mí. No me habló a mí, le habló a ella. Le dijo: lo vas a ver. Y en ese momento cayó tocada por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él confirma nuestro ministerio. Confirma el ministerio que cada uno de nosotros tiene en su vida. Cuando quieras tener confirmación de lo que tú debes hacer, pídele al Señor y Él te lo va a confirmar. Pablo decía: el que nos confirma con vosotros, con la congregación en Cristo, porque el que nos une es el propio Dios. El que te unge a ti acá, también, ahora, todos los que estamos aquí, a ti, es Dios mismo que toca tu corazón. Es Dios quien toca el corazón de cada uno de nosotros y nos une con el Espíritu Santo de Dios. Es Él, no es el hombre. No tenemos por qué seguir a tal o cual persona. Tenemos que seguir al Señor. Y Él nos une con su Espíritu. Porque la unción viene sobre aquellos que tienen hambre y sed de Él. Así como yo sé que el Espíritu Santo está aquí y está sobre cada uno de nosotros, así estaban todos en el aposento alto, reunidos allí, unánimemente juntos, cuando sopló un viento recio. Sopló un viento recio sobre cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo los ungió. El mismo Dios toca tu corazón en este momento. Una de las cosas que comentan todos los que estábamos ayer allá esa mañana era que se sonaba, todos escuchábamos el viento y nadie estaba soplando, pero se sentía ese soplido de Dios, el Espíritu Santo corriendo por la sala como hoy está aquí. De ese momento, esas personas que estaban ahí comenzaron a predicar la palabra del Señor sin temor.
empezó a cumplir su propósito en Dios. Porque, ¿para qué queremos gozo? La queremos para la salvación de muchas personas, para que puedan llegar a los pies de Cristo. A veces podemos pensar que en una nación como la que estamos viviendo mejor es irse. Ya 7 millones de venezolanos se han ido. Hasta el pastor de esta iglesia se había ido. Y llegó esa mañana, la mañana siguiente, con guardaespaldas a la reunión. Y otra vez nos regañaron. ¿Pero qué estás haciendo acá? Deja de pensar que te persiguen, deja de creer las mentiras de Satanás y encárgate de la obra del Señor. Que no nos regañen a cada uno de nosotros, porque una cosa es el regaño que te pueda dar el hombre, pero el regaño de Dios, ese sí duele, porque Dios es inmensamente justo. ¿Para qué queremos la oración? Por la intensificación de los dones del Espíritu, sabiduría, milagros, todo lo que podamos hacer con el Señor, para que la presencia de Dios en nuestros corazones llegue a la mente, genere la atmósfera de milagros que necesita el Señor, para que haya sanidades, para que haya liberaciones, para que haya la manifestación del Espíritu Santo en la vida, en todo lo que nos rodea. Yo esta mañana vengo a dar una palabra bien especial para acá, para la iglesia. Hay una palabra que sentía en mi corazón esta mañana cuando yo había comenzado a escribir, porque sabía que iba a tener poco tiempo para poder preparar este mensaje. Lo había comenzado desde el principio de la semana y había ido tomando notas. Y como siempre voy tomando notas y después, en el último momento, cuando voy a cerrar, el Espíritu también me indica por dónde debo ir. Y un pasaje en particular que he tomado el libro de Isaías en el capítulo 10, verso 24. Pueden buscarlo en su libro. Isaías, capítulo 10, verso 24. Porque siento que esa es la palabra. Siento en mi espíritu, tengo la convicción de que esta palabra es para nosotros. Isaías capítulo 10. Y seguimos, empezamos en el 24 y continuamos con otros versículos. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión. Pudiéramos parafrasear y decir morador de Caracas. Yo entiendo que la palabra, en un momento dado, esta era una palabra para el pueblo de Israel, para un momento concreto, dado por Isaías. Pero en la soberanía de Dios, cuando nosotros leemos la palabra, es para que entendamos que lo que sucedió hace 3000 años puede suceder hoy, aquí, en esta iglesia. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, porque con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. ¿Quién aquí puede sentir en su corazón que no ha sido golpeado por las circunstancias que está pasando en este país?
Pero yo te quiero decir que estas cosas no suceden porque el hombre quiera. No sucede ni siquiera porque Satanás quiera. Las cosas que suceden en nuestro país suceden porque Dios así lo quiere. Y hemos pasado circunstancias muy, muy, muy difíciles. Quien diga que no, miente. Porque sabemos que la realidad de un país muy chiquito, de 30 millones de habitantes, ya 7 millones y medio de personas han abandonado su país. No es poca cosa decir que esa cantidad de gente tiene que huir del país por las circunstancias que sean y de la manera que lo hagan. No es poca cosa. Estamos viviendo circunstancias muy difíciles. No estamos construyendo una pirámide o quién sabe qué, siendo esclavos de los egipcios, pero sí estamos siendo golpeados por el egipcio. Sí estamos siendo golpeados. Sí estamos siendo golpeados. Pero el Señor está detrás de todo. Y el Señor continúa diciendo en sus versos 25 y 26: mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para la destrucción de ellos, de los que nos oprimen. Muy poco va a faltar para que Venezuela sea transformada en una gran nación. Y nuestra vida, así como en un día fue transformada la vida de todos los que salieron de Egipto, así será transformada nuestra vida. Así será transformada la vida de nuestro país. Y viviremos en una nación diferente. Viviremos en una nación completamente diferente a la que nosotros, lo que hemos sido fieles, a lo que hemos podido resistir. Y estemos aquí dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser transformada. Y estoy seguro que son las añadiduras, pero así como prospera nuestra alma en estas circunstancias, prosperará nuestra nación y nuestra vida, y seremos transformados. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como en la matanza de Madián, en la peña de Oreb, porque tenemos un Dios que es justo y hará justicia en este país. Y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo en Egipto, y nos va a conducir con los pies secos. Cruzaremos el mar, porque veremos su gloria en este país. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Porque solo el Espíritu Santo pudre el yugo. Yo muchas veces me preguntaba: Señor, no podemos más, estamos agobiados de esta circunstancia, todos estamos agobiados de lo que está pasando en nuestro país. Pero tu iglesia
Escucha, iglesia, porque esta palabra es para nosotros. El Dios Todopoderoso es quien nos une con su Espíritu Santo. Juliana, Él quiere revertirte de su poder, renovar en ti la unción. Iglesia, en cada uno de nosotros, Luis, Gabriel, Señor Carlos, Él quiere unirte con su Espíritu. Él quiere que dejes la incredulidad y creas en Él, en su Espíritu Santo, quien nos unge con todo poder. ¿Para qué? Para que le sirvamos con eficacia, caminando en lo sobrenatural. Ahí donde estemos, haremos milagros. Resucitaremos muertos. Sanaremos enfermos. Predicaremos su palabra. Haremos conocer su nombre. Caminaremos en lo sobrenatural. Caminaremos en su poder. Caminaremos en su poder. No es con nuestras fuerzas, es con su Espíritu, porque Él multiplica nuestras fuerzas como las del búfalo y nos unge con aceite fresco. Ese aceite corre por tu cuerpo, corre en tu interior como ríos de agua viva. Correrá en nuestro interior y nos unge para poder predicar su palabra y poder caminar en lo sobrenatural, viviendo para Él. Este es nuestro tiempo. Es el tiempo del Espíritu, quien obrará a través de cada uno de nosotros. Cuidémonos, guardémonos, vivamos en santidad para poder honrar al Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Vive en ti, en tu interior. Anhelemos, honremos su presencia en nuestra vida, porque Él te anhela, te desea con pasión para que vivas para Él. Entregues tu vida al Señor para que prediquemos su palabra, para que lo honremos, para que vivamos para Él. No estás aquí por una casualidad. No sé qué tienes en mente, pero sé que los que se han ido volverán. Amén. Los que se han ido volverán. Desearán regresar a su tierra. Y cuando nos vayamos de aquí, va a ser para cumplir su propósito. Porque de Venezuela saldrán misioneros, saldrán gente a predicar su palabra por el mundo. Saldrán de aquí, pero ya no buscando, quién sabe qué, arriesgar su vida. Saldrán a predicar su palabra.
Dios te quiere acá, en este lugar, para que puedas ser llena del Espíritu Santo, ungida por el Espíritu Santo y buscarle a Él. Y solo nos moveremos de aquí para donde Él nos envíe a predicar su palabra. Y así como te protegió hasta ahora, te va a proteger, te va a honrar, te va a ungir, va a suplir todas tus necesidades. El Señor nos está llamando a ser su marioneta en sus manos, a vivir para Él, a vivir según su propósito en nuestra vida. Nuestros hijos volverán y veremos una nación transformada, donde la gente deseará venir para acá, deseará de nuevo volver, porque Venezuela será llamada tierra de gracia. Y de aquí surgirá el último avivamiento que habrá en esta tierra. Esta palabra es para nosotros, iglesia. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos un propósito para nuestra vida. Permite que tu persona, que tus acciones sean controladas por el Espíritu Santo. Eso es función del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Haga su obra y que nosotros vivamos para obedecerle a Él. No hay opción, no nos queda tiempo. No nos queda tiempo. Y el tiempo que nos queda es para Él. El mundo yace en tinieblas. La iglesia yace en la luz, pero está dormida. Pero esta iglesia va a despertar. 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 Porque seremos luz a las naciones. Seremos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, porque nos ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los enfermos, para predicar libertad a los cautivos. Esta iglesia va a despertar. Amén. 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 Amén.